Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Lo tenemos ahí en pantalla para los que se les complica buscar en la Biblia, y lo podemos leer desde allí. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias primeramente por su gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí hoy, por poder, Señor, estar junto a nuestros hermanos y hermanas y poder tener esta palabra para nuestra vida. Guíame, Señor, dirígeme, y podamos en esta noche entender a cabalidad lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y creemos que tu presencia, Señor, que ha fluido aquí, sigue presente en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Quiero pedir que ponga su máxima atención, ya que es un tema que trataremos de explicarlo de la mejor manera. Y creo que es fundamental que usted entienda este tema, porque es la base y principio de todo. Es la génesis de la bendición. Algo y que alguien le diga que va a recibir algo, sino que aquí está la respuesta para la bendición de Dios para su vida. Ponga mucha atención. Vamos a hablar hoy de la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha, que es algo, por supuesto, que nuestro Señor nos muestra en su palabra. Hay un refrán por ahí, no sé si usted lo ha escuchado, pero creo que mucha gente lo ha oído. Dice: el que a hierro mata, a hierro muere. Es un refrán, pero tiene mucho que ver con lo que la Biblia dice acerca de esto. De alguna manera, este refrán está basado, por supuesto, en el concepto bíblico de la ley de la siembra y la cosecha. Y esta es una ley universal, o sea, es para todo. Está establecida por Dios desde el momento de la creación. Dios lo estableció. Y esta ley tiene una aplicación para todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo natural como también en lo espiritual. Este pasaje nos enseña, por supuesto, que cada uno de nosotros somos en sí sembradores. Todos y cada uno de nosotros sembramos en algún momento de nuestra vida. No está hablando de la siembra natural en el sentido de lo que respecta a sembrar algo, porque algunos de aquí dicen: nunca he sembrado nada. Pero habla de la siembra, lo que nosotros hacemos, realizamos, ejecutamos, experimentamos, vivimos, hablamos, en fin. Si sembramos del Espíritu, como Pablo decía allí, cosecharemos del Espíritu la bendición del Señor. Pero si sembramos en la carne, entonces vamos a cosechar las cosas de la carne. Y la carne trae lamentablemente dolor y trae también tristeza. A ver si lo puedo plantear. Por ignorancia de la ley de la siembra, y la cosecha,
Hoy día el mundo está lleno de cosechadores desconsolados. Eso es lo que podemos decir. Cosechadores desconsolados, que creían ellos que podrían hacer lo que quisieran con sus vidas y, por supuesto, cosechar algo diferente. O sea, es como decir, ellos vivirían como ellos quieren y al final les iba a ir bien igual. La siembra y la cosecha es un principio, porque es una ley que Dios estableció, por supuesto, y se cumple a cabalidad. Entonces es como la ley de la gravedad. Usted conoce la ley de la gravedad, ¿no? Todos la conocemos, la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Esa es la ley de la gravedad y no hay otra manera de entenderlo. Por lo tanto, esta ley de la siembra y la cosecha es un principio que no cambia, no tiene variación. Y en este sentido, entonces, nosotros debemos comprender que es uno de los más sencillos principios, pero lamentablemente en el concepto general de la vida de los hombres, mujeres, muchas veces es ignorado, no se toma en cuenta. Cualquier cosa en la que se invierte tiempo, en la que se invierte energía o se invierte dinero es un acto de siembra. Cualquier cosa que usted haga en su vida es un acto de siembra. Y usted cosecha, por supuesto, el resultado o la consecuencia de lo que ha sembrado. La siega, por lo tanto, que vendría a ser, por supuesto, la cosecha, depende de la cantidad de esfuerzo y tiempo que se pone en la siembra. La Biblia enseña de una forma muy clara sobre esta realidad que puede incluso influir no solo en la vida diaria, sino también en la eternidad. Por eso habla de la vida eterna Pablo allí. El principio establecido en estos versículos es inmutable, es invariable, es inalterable y no puede ser revocado. O sea, entendámoslo, por favor. Usted no puede cambiar la ley de la siembra y la cosecha. De ninguna manera, de ninguna forma. Por ello, entonces, lo que se cosecha pertenecerá al mismo tipo de semilla que nosotros hemos sembrado. Ahora, en este sistema no se producen errores, ni tampoco, por supuesto, mutaciones. Ninguna alteración va a ocurrir en este sentido. ¿Por qué? Porque lo que se siembra se cosecha. Eso es lo que Dios establece. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Lo bueno produce lo bueno y lo malo produce lo malo. Le doy un ejemplo para que quede claro lo que quiero enseñarle. Un predicador que se convierte al Señor, que viene a Jesucristo, por supuesto, antes de ser predicador tenía una vida de pecado como todos nosotros, y usted dice amén. Todos nosotros teníamos una vida de pecado. Hoy se convierte al Señor este predicador y, por supuesto, él inmediatamente, como ya es predicador, lo invitan a un lugar, predica, luego lo invitan a comer a un restaurante y toda la gente, por supuesto, allí comienza a pedir alimentos. ¿Qué sucede? Este predicador no pide casi nada para comer. Todos comienzan a pedir helados, otros piden café, otros piden torta, y el predicador se limitó solamente a pedir agua mineral. Y todos lo miraron extraño, todos lo miraron raro y comenzaron a bromear con él, comenzaron a hacerle sus bromas, que es muy normal cuando existe un poco de confianza, y a preguntarle por qué no pedía algo más especial, por qué no comía algo como ellos. Y la respuesta fue: cuando el Señor me dio un nuevo corazón en mi conversión, Él no me dio un nuevo estómago. Y hoy estoy pagando por esos años de los cuales me entregué al alcoholismo. O sea, es inútil evadir esta ley universal. Lo que el hombre siembra, cosecha.
Esta es una consecuencia, por supuesto, del pecado, lo que este hombre estaba viviendo cuando él vivía el pecado. Y él lo dijo muy claro: cuando el Señor cambió mi corazón, no cambió mi estómago. Y todo lo que yo bebí me dañó mi estómago, y hoy lamentablemente, aunque estoy en Cristo, no puedo comer todo lo que quisiera porque yo dañé mi estómago con el pecado. Usted y yo no podemos evadir eso. Entonces entendamos esto: todo lo que el hombre siembre también cosechará. Nadie puede engañar a Dios, nadie puede burlarse de Dios, ni tampoco salirse con la suya. Nadie, absolutamente nadie. Y esto no tan solo es para creyentes, es para todo ser humano, porque esta ley de la siembra y la cosecha es para todo ser humano. ¿Cuánto desearíamos nosotros, por ejemplo, que los jóvenes fueran conscientes de la veracidad, de la realidad de este principio? Porque en la actualidad, hoy día, muchos están en las drogas, entregándose, por supuesto, al placer del sexo fácil, de un amor libre, como ellos también lo llaman, y todo tipo de compromisos y también de irresponsabilidades. Y por supuesto, algunos de ellos ya han comenzado a cosechar las consecuencias de esa búsqueda insaciable de placer. El deterioro físico, las enfermedades, en muchos casos como el SIDA, por ejemplo. Entonces Dios dice que todos los que pretendan pasar por alto sus principios, esto debemos entenderlo, pensando que el placer del pecado no dejará en la vida graves resultados, entonces no se van a salir con la suya. Será imposible que aquellas personas no paguen la consecuencia de su pecado. Nosotros entonces decidimos dónde sembrar. Nosotros decidimos dónde sembrar. Hay dos opciones para sembrar: o, como dice Pablo allí, o en el espíritu, sembrar para el espíritu, o sembrar para la carne. Son las dos opciones. No hay ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Son solo dos opciones: o siembra para el espíritu, o siembra para la carne. Entonces aquí involucra toda la humanidad. Veamos primero el sembrar para el espíritu. La obediencia a la escritura es sembrar para el espíritu. Comportarse con actitudes como las que tiene Cristo es sembrar para el espíritu. Mostrar amor, mostrar gozo, mostrar paz. Yo creía que había evangélicos aquí. Ya, comienzo de nuevo. Mostrar gozo, mostrar amor. Ustedes pensaban que no tenían que participar, ¿no? Esto es para todos. Mostrar bondad, mostrar fe, mansedumbre, templanza. Eso es sembrar para el espíritu. Cuando usted decide perdonar y no guardar resentimiento, rencores o raíces de amargura, está sembrando para el espíritu. Cuando usted se niega a hablar negativamente sobre alguien, está sembrando para el espíritu. Cada vez que usted dice la verdad, que cumple sus promesas, que paga sus cuentas o deudas, que ofrece alabanza a Dios por su bondad, está sembrando en el espíritu. Entonces, cuando usted siembra para el espíritu, siembra la verdad de Dios en su mente y en su corazón. Entonces el fruto del espíritu se forma de manera natural a partir de estas semillas e influye, por supuesto, en cada aspecto de su vida. Al alimentar al espíritu con las cosas de Dios, va volviéndose cada vez más fuerte.
Se va volviendo cada vez más como Cristo y sus pensamientos, por supuesto, sus acciones se llenarán más del Señor. La pregunta sería aquí: ¿está usted alimentando su espíritu o está alimentando su carne? La carne siempre quiere actuar independientemente de Cristo, o sea, nunca la carne querrá obedecer al Señor Jesucristo. Y es ahí en donde nosotros debemos tomar la decisión: si vamos a alimentar al espíritu o vamos a alimentar la carne. La pregunta que podríamos hacer también es: ¿siembran sus decisiones semillas que edifican su vida? ¿Le hacen diferente y, por supuesto, permitiendo de esa manera que corrientes de agua viva fluyan de su interior, no tan solo para usted, sino también alimentando a otros? ¿Fluye o no fluye? Aquí yo los miro y todos me miran a mí y nos quedamos mirando y yo veo los puros ojitos ahí. Entonces, todo lo que sembramos para el espíritu nos dará un beneficio inmediato en nuestra vida espiritual y también, por supuesto, nos da una recompensa eterna en los cielos. Habla de la vida eterna. Hay muchas actividades que nos pueden ayudar a sembrar para el espíritu, y eso es muy importante también conocerlo, ¿no? Debe haber un tiempo de adoración. Ahora tuvimos un tiempo de adoración, ¿no? ¿Se gozó usted? Si no aprovechó, si no se subió a ese carro, si no se montó en ese auto, si no se montó en esa micro de adoración en el momento que estaba, se le pasó. El momento de adoración, o sea, adorar es la principal forma de tener una comunión íntima con Dios. Es de alguna manera conectar lo más profundo de nosotros con el corazón de Dios. Es expresar nuestra entrega, nuestro amor, nuestro honor y nuestra confianza al Señor. Allí en ese momento de adoración es donde usted expresa todo aquello. La adoración, hermano querido, nos abre puertas, desata la gracia de Dios sobre nosotros como iglesia y nos hace experimentar mayores milagros y nos abre, por supuesto, el camino a nuevos niveles de fe. Y usted comienza a mirar en forma diferente las cosas de Dios. También está la lectura de la palabra. Sin duda usted lee la Biblia, ¿no? Aparte de lo que leímos hoy día, me imagino que lee más. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, también eso es sembrar en el espíritu. O sea, invertir, por supuesto, nuestro tiempo en estudiar las escrituras. Es un pilar fundamental, hermano querido, para poder comprender todo el plan de Dios, todo el propósito de Dios para nosotros y también para la humanidad. O sea, no estaríamos desconectados de la voluntad o el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo a través de la palabra lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia debe entenderse con el Espíritu, porque fue escrita para ser, por supuesto, transmitida por el Espíritu de Dios. Recuerde las palabras de Jesús: Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. En la Escritura están todas las llaves del conocimiento, el cual nosotros necesitamos sobre Dios y sobre el reino de Dios. Cuando usted entonces estudia la palabra de Dios, va conociendo todo aquello. Lo otro, sembrar en el espíritu, también está la oración. En eso son buenos ustedes, ¿no? Amén. Orar es hablar con Dios. Es una expresión de una verdadera fe. Recuerde lo que dice Pablo también a los hebreos, cuando dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. O sea, nadie se va a acercar a Dios si no cree en Él. Por lo tanto, si usted ora es porque usted cree en Él y se acerca a Dios porque sabe que Dios es real. Ahora, si no ora, ya la respuesta la tiene. Entonces, cuando oramos, demostramos nuestra verdadera fe. La Biblia nos dice que pidamos, incluso roguemos, incluso por allí reclamemos y recibiremos contestación de lo que pedimos. Hay muchas circunstancias, por supuesto, en nuestra vida y también en
en aquellos que nos rodean, pero cuando nosotros oramos, aquellas circunstancias y también los que nos rodean pueden ser transformados solamente por el poder de la oración. Entonces debemos sembrar en el Espíritu. Lo otro es evangelizar. Sin duda también sembramos en el Espíritu cuando nosotros evangelizamos. Un creyente que ha sido impactado por Dios, por el amor de Jesucristo, no se va a quedar callado. Ese hombre quiere hablar de lo que tiene, de lo que ha logrado, de lo que ha alcanzado, de lo que ha recibido, de lo que ha experimentado. Entonces, si lo hace, está demostrando en realidad lo que ha recibido. Pero si no lo hace, entonces simplemente es una persona egoísta. Está el egoísmo metido allí y a su vez está frenando también el avance del reino de Dios. Entonces, si sentimos esta necesidad de poder evangelizar, vamos a encontrar formas de compartir el amor de Dios a otras personas que lo necesitan. Le vamos a hablar de Jesús, porque eso es lo que debemos hacer, y eso también es sembrar en el Espíritu. Pasemos a otro punto de sembrar en el Espíritu. Creo que esto también es importante que lo aprenda. Sembrar en el Espíritu también es ofrendar y diezmar. En eso nadie quiere meterse. Dice, no estamos hablando del Espíritu, nada que ver con lo económico. Pero quiero darle a entender esto. Dar de lo que tenemos es un mandato del Señor. Y al mismo tiempo demuestra el tipo de corazón que tenemos. Siempre existe una oportunidad para ofrendar en la obra de Dios, siempre. Entonces las dádivas son una siembra. Cuando yo doy para Dios, para la obra de Dios, estoy sembrando, y eso que siembro tiene una cosecha. Al mismo tiempo, al diezmar de nuestro dinero, estamos declarando que no confiamos en el dinero, sino confiamos en Dios, que suple todas nuestras necesidades y que multiplica nuestro dinero. Esta es una de las formas más claras de comprobar nuestra obediencia y amor a Dios. Los diezmos son además un principio espiritual, por supuesto, que resguarda la bendición en nuestras finanzas. Siempre será así. También podemos sembrar en el Espíritu cuando servimos a Dios. Todos hemos recibido dones, talentos, capacidades, y es nuestra responsabilidad entonces, por supuesto, usarlos al servicio de Dios y de los demás, porque lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces, como cuerpo de Cristo, somos nosotros los encargados de hacer algo que contribuya al avance del cielo en la tierra, o del reino de Dios aquí en la tierra. Al ser entonces colaboradores activos de Dios, ponemos bajo su respaldo, bajo su autoridad, bajo su bendición, y nos hacemos parte de ese plan eterno, lo que Dios nos ha entregado. Y eso debemos hacerlo constantemente. Entonces, cuando sembramos por el Espíritu, o del Espíritu, o para el Espíritu, debemos nosotros tener conciencia de que todo aquello que hagamos, Dios respaldará y dará recompensa. Las palabras que Jesús le dijo a Pedro en un momento, dice: Pedro, no olvides que todo lo que hagas por la obra de Dios no quedará sin recompensa. Así que lo que usted haga por la obra de Dios, en favor de la obra de Dios, en favor del reino de Dios, para el crecimiento de la obra de Dios, será recompensado, no por la iglesia, no por el pastor, no por el líder, sino por Dios mismo, que tiene un principio de ley, y de la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, veamos solamente por una pasadita lo que es sembrar para la carne. Esto usted lo conoce bien y se aleja de esto, pero es bueno nombrarlo sin duda. Pablo enumera muchas prácticas que de alguna manera ilustran sembrar para la carne. Pablo habla en Gálatas capítulo 19 o capítulo 5 versículo 19 al 21 y habla acerca de esto y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ahí estaba, ¿ve?
Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, me sigue, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, me sigue, contiendas, disensiones, herejías. ¿Seguimos? Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesté, dice. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucede ahí? No heredarán el reino de Dios. Aquí se nos pone pesada la pista, hermano. Si yo miro este listado, wow, es un listado largo. ¿Hay algo en ese listado que usted tenga? Porque lo que tenga de ahí no necesita tener el listado completo. Algo de eso que esté en usted ya no heredará el reino de Dios. Es complicado. Todos sabemos y entendemos que sembrar para la carne comienza aquí en la mente. Aquí comienza. Cada vez que usted guarda rencor hacia alguien, cada vez que tiene usted pensamientos sexuales indebidos, cada vez que usted habla mal de alguien, o cada vez que usted deja de cumplir las responsabilidades que de alguna manera debe cumplir, está sembrando para la carne. Ser egoísta, ser envidioso, es sembrar para la carne. Como padre o madre podemos sembrar incluso en nuestros hijos la crítica. Nos sentamos a la mesa el día domingo, el día sábado, cualquier día de la semana, cuando se sienta la familia a la mesa. A veces tiene la costumbre de sentarse todos juntos y comer y compartir, no tan solo los alimentos, sino compartir una conversación agradable y de bendición. Pero a veces esas conversaciones comienzan a tener un rasgo de hostilidad, y un rasgo de murmuración, y un rasgo de celo, y un rasgo de contienda, y comienzan a escuchar al padre y a la madre cómo critican a otros. Hoy este diácono, hoy este hermano, esta hermana, qué hablar del obispo, qué decir de esto, qué decir de aquello. Y comienzan a escuchar los hijos toda esta conversación. Y cuando los niños crecen, escúcheme bien, y empiezan a criticarte y a rechazar tus valores que tratas de imponerle, considera que estás cosechando lo que sembraste. La carne, hermano querido, es la parte de nosotros que quiere vivir y quiere actuar independientemente de Dios. O sea, no quiere someterse a la voluntad de Dios. Como seres humanos todos tenemos que lidiar con esta tendencia de la carne. Y de alguna manera no la podremos hacer salva, porque lamentablemente la carne muchas veces se rebela en contra de Dios. Usted ahora mismo puede estar aquí en el culto, pero su carne está rebelándose. Ya quiero irme, ya es muy tarde. ¿A qué hora termina? Este predicador, ¿a qué hora termina? ¿Cuánto predica? Y la hermana del lado dice, como hora y media. ¡Oh! Y la carne se enoja, dice, yo me voy. La carne comienza a cambiarnos para que de alguna manera comencemos a vivir de acuerdo a lo que queremos. El espíritu no, el espíritu comienza a llevarnos en la dirección de Dios para que usted viva y yo viva de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los resultados finales de cosechar? ¿Cuáles son los resultados finales de nuestra vida al cosechar? Si nosotros vemos lo que estamos cosechando y decimos, yo no sé qué pasa en esta vida, yo no sé qué sucede, por qué me va tan mal, por qué tengo estos problemas, por qué tengo estas dificultades, por qué me está pasando esto, por qué me está ocurriendo esto otro, entonces tú comienzas a preguntarte. Pero la pregunta que debieras hacerte es, ¿qué sembraste? Pablo dice que si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. La palabra corrupción significa la decadencia moral
que últimamente, por supuesto, estamos viendo en todas partes. Y la decadencia moral resulta al final en muerte eterna en el infierno. Entonces, si sembramos para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué vamos a cosechar? La vida eterna, dijo Pablo. Entonces, la esencia de la vida eterna es tener una relación personal con Dios por Jesucristo su Hijo. El cristiano, hermano querido, no está exento de la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley de siembra y cosecha es para toda la raza humana. Todos estamos en lo mismo y nosotros debemos velar cómo entonces sembramos y qué es lo que sembramos. Hay algunos pecados que causan enfermedades. Algunos pecados implican ¿cómo se llama? Encarcelamiento de las personas. Son encarceladas por lo que hicieron, por lo que cometieron. Otros destruyen permanentemente los matrimonios y las familias. Son pecados que destruyen totalmente. Pero las buenas noticias aquí, hermano querido, porque hay buenas noticias a pesar de todas las malas que hay, ¿no? Es que Dios, aleluya, te ha librado de la pena de la muerte eterna. Cuando tú viniste al Señor, Él te salvó, te redimió, te lavó con su sangre. Todos tus pecados fueron limpiados y Él te libró de la muerte eterna. Ahora es tu responsabilidad y la mía mantenernos allí. Y para mantenernos allí necesitamos sembrar en el Espíritu. Dios te perdonó los pecados, así es. Y en este sentido, entonces, lo que debes hacer es lo que Dios quiere que tú hagas. Así como Él te perdonó el inmenso, ¿cómo se le llama ahí? El inmenso listado de pecados, entonces tú también debes perdonar a los demás las ofensas. ¿Sabe que aun cuando el Señor nos castiga, lo hace para llevarnos a una relación mejor con Él? Aun cuando Él nos castiga. En Hebreos capítulo 12, versículo 9 al 12, Pablo habla y pone este enfoque que le estoy marcando. Y dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y Pablo dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto era para lo que no es provechoso, dice. Pero hablando de Jesús, hablando de Dios, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay principios, hermano querido, en la palabra de Dios que rigen esta ley de la siembra y la cosecha. Y estos principios debemos conocerlos porque son importantes. Entendemos entonces que la Biblia dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y ese principio es incambiable, no se puede cambiar. Si usted siembra trigo, ¿qué cosecha? Trigo. No tiene ninguna significancia, dice alguien. Bueno, lo que usted siembra cosecha. Si usted siembra un favor a alguien, va a cosechar bondad. La persona va a estar eternamente agradecido por lo que usted hizo. Si usted siembra una mentira, una lucha, o más, una calumnia, va a cosechar lo mismo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en esto debemos tener cuidado en nuestras acciones y ser cuidadosos con nuestra siembra. ¿Qué estamos sembrando? Veamos la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pasaríamos horas viendo los ejemplos bíblicos, pero creo que con algunos podemos entender lo que le estoy diciendo, para que vea también que esto es inevitable. No se puede escapar de esta realidad. Veamos primero la vida de Jacob. Usted recuerda a Jacob en la Biblia, ¿no? Algo sabe de la historia de Jacob. La Biblia nos muestra que todo lo que se siembra se cosecha de verdad. Y la vida de Jacob, aquí vemos entonces lo que sucede. Si usted, por ejemplo, anhela heredar las bendiciones de Dios,
usted debe sembrar para esas bendiciones de Dios. Jacob quiso la primogenitura de su hermano Esaú y luchó para hacerlo. Lo llevó a mentir. Usó todo tipo de artimañas para conseguir sus propósitos. Y eso lo hizo. Engañó a su padre haciéndole creer que él era Esaú y le dio la bendición de la primogenitura. Pero sin embargo, todo eso lo llevó a cosechar lo que él sembró. Veamos la siembra de Jacob para que entendamos. El pecado de Jacob consistió en engañar a su padre Isaac al hacerse pasar por su hermano y lograr, por supuesto, esa bendición. Pero cuando él le tocó cosechar, y ese es el punto, miremos esto, años después, cuando huyó de su familia temiendo, por supuesto, la venganza de su hermano, llegó a casa de su pariente llamado Labán, donde sufrió durante 20 años, lea la historia, 20 años por las mentiras y engaños de Labán. Durante estos años, Labán engañó a Jacob haciéndole trabajar, recuerde usted, 7 años por su hija Raquel. Pero lo engañó en la noche de boda, dándole después a la hermana de Raquel, Lea. Luego lo hizo trabajar otros 7 años por Raquel y lo hizo trabajar todo el resto de años y constantemente cambiándole lo que era su beneficio, su salario. Entonces entendamos esto. Posteriormente, viendo la misma vida de Jacob, sufrió la traición de su hijo Rubén cuando se acostó con una de sus mujeres, Bila. Luego sufrió el engaño de todos sus hijos cuando le dijeron que José había sido despedazado por una fiera del campo. Él sembró mentira y engaño y cosechó exactamente lo mismo, trayendo a su vida gran sufrimiento. Ahora, si usted es mejor que Jacob, dice, no, yo me libro. Jacob es el patriarca del pueblo de Dios. Abraham, Isaac, Jacob. Veamos otra historia, la historia de Amán. Muchos conocen esta historia. Se encuentra en el libro de Esther. Amán fue un alto funcionario del rey Asuero. Y cuando fue engrandecido en el nombre que le dio Asuero, él quería que todo el pueblo se postrara ante él cuando él pasara. Y había un hombre llamado Mardoqueo, que era un judío, que él no se inclinaba ante Amán. ¿Por qué? Porque Mardoqueo solo se inclinaba ante el Dios del cielo. Esto lleva a Amán inmediatamente, la siembra de Amán. ¿Cuál fue la siembra de Amán? Él inmediatamente decide matar a Mardoqueo. Y no tan solo eso, lo odiaba tanto que quería destruir a todo el pueblo judío. Y planifica una trampa para que el rey firme un edicto para que todos los hombres de toda la nación maten a los judíos. Incluso preparó una horca de 25 metros de altura para colgar allí a Mardoqueo, al cual odiaba. ¿Cuál fue la cosecha de Amán? Él planificó, por supuesto, y la cosecha, ¿cuál fue? Él primero ignoraba que la esposa de Asuero, del rey Asuero, era judía. Y ella los invitó a comer y lo desenmascaró delante del rey, todas las intenciones que tenía. Y la horca que había construido para matar a Mardoqueo, lo colgaron a él en ella. Lo que el hombre siembra, cosecha. Tenemos también por otro lado a Pablo. Todos conocen a Pablo, al apóstol Pablo. Persiguió a muchos cristianos. Antes de su propia conversión persiguió a muchos. Fue testigo de la muerte de Esteban. Pero todos sabemos que después
que él se convirtió, cosechó gran persecución por el evangelio de Jesucristo. Considere entonces esta conexión en el papel de Pablo cuando estaba en ese apedreamiento para Esteban. Y luego vemos a Pablo en una de las ciudades que fue apedreado y dejado como muerto. Lo que el hombre siembra, cosecha. No puede usted cosechar algo diferente de lo que siembra. En Gálatas 6:7 empieza Pablo y dice: no os engañéis. ¿Por qué empieza Pablo con esta frase? No os engañéis. La respuesta a eso, hermano querido, se encuentra en el hecho de que la cosecha sigue después de la siembra. O sea, usted siembra algo y va a cosechar después sí o sí. Por eso es imposible engañarse con creer que la cosecha no llegará. Va a llegar sí o sí. Se tardará posiblemente, pero llegará. Si vemos en Eclesiastés capítulo 8 versículo 11, dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué está diciendo? Que cuando la ejecución o la sentencia de la mala obra hecha por esa persona no se lleva a juicio o no se castiga, esa persona estará siempre dispuesto a hacer el mal. Cuando su hijo hace algo malo y usted no lo castiga o no pone sanción sobre él, ese hijo seguirá creciendo creyendo que puede burlarse de usted cuantas veces quiera. Por eso dice la Biblia: corrige a tu hijo con vara, y cuando fuere viejo no se apartará del camino. Tengo muchas cosas que decir acerca de esto, pero nos apartaría un poco del tema. Ahora, si usted pudiera ver los resultados de sus acciones anticipadamente, si usted pudiera ver lo que va a suceder si hace algo y viera y se diera cuenta que eso es terriblemente malo para usted, entonces usted sembraría para el espíritu. Pero nadie analiza antes de hacer. Todos hacemos las cosas a nuestra manera. Hace semanas atrás un hermano me contaba, no era del ministerio, pero me contaba y de alguna manera quería consejo. Pastor, me dijo, yo lo escucho en la radio y usted da buenos consejos y me gustaría que me aconsejara. Mi hijo se rebeló, se mandó a cambiar, se fue de la casa. Según él, que no estaba, ya estaba cansado con todo. Me contó muchas cosas, pero en resumen, él se fue de la casa. Yo le dije: ¿qué edad tiene él? 16 años. Se fue. De acuerdo a los motivos que él me daba, yo le dije sencillamente: ese joven no tiene idea lo que está haciendo. Él piensa que le va a ir mejor fuera de la casa. Tiene 16 años, si no tiene trabajo no va a comer. Nadie lo va a tener en casa de nadie, comiendo gratis, durmiendo hasta las 12 del día, sin trabajar. Nadie lo va a tener allí. Así que le aseguro, hermano querido, que si usted se pone a orar y se lo entrega al Señor, no le doy más de 2 semanas que va a volver con la cabeza agachada, le dije yo, a pedirle perdón, porque se va a dar cuenta que la vida es otra. Me llamó hace poquitos días. Pastor, volvió tremendamente arrepentido, flaco. ¿Por qué? Porque creemos que nuestras acciones no nos van a traer consecuencia. Los hijos se enojan y no como, no pienso almorzar. Muy bien. Después, al rato después, me da un pancito. Todas nuestras acciones nos van a traer consecuencia. Ahora, hay algo en la Biblia, en esta ley de siembra y cosecha, que a mí me gusta mucho y trataré de enfocárselo. Siempre usted cosecha más de lo que siembra.
Y esto es para los dos lados, para el lado bueno y para el lado malo. Siempre usted cosecha más de lo que siembra. En la agricultura, veámoslo, en la ley de exceso que se le llama, es porque vale la pena sembrar. ¿Por qué la gente siembra? Porque vale la pena sembrar. Siembra 2 papas, ¿salen cuántas? Ayúdenme. 10. Sembró 2 papas, salieron 10. Lógico, conviene entonces sembrar, porque sale más de lo que sembré. Sembré 2, salieron 10. El negocio redondo. No sé si me siguen eso, ¿no? Por cada grano de maíz que es plantado, el granjero espera recibir una cantidad mayor de maíz. Entonces, en el mundo espiritual, hermano querido, esta ley funciona de la misma manera. Veamos lo que dice Oseas capítulo 8 versículo 7. Dice: porque sembraron viento y torbellino cegaron. ¿Qué sembraron? Viento, pero se les devolvió un torbellino. ¿Ve qué es? Cosecharon más. Dice: no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Está hablando en realidad lo que sucede cuando nosotros no hacemos lo correcto. Entonces hay una reacción en cadena que toma lugar cuando decides pecar, cuando decides fallarle a Dios o decides no obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento, miremos esto, debemos considerar el pecado de Acán. ¿Se acuerda usted la historia de Acán? Dice que desató una tragedia tremenda. Primero, Acán desatendió la prohibición de tomar algo del anatema, del botín de Jericó. Dios había establecido que no tomara nada del anatema. Entonces, creyendo él que nadie lo sabría, tomó un manto, tomó plata, tomó oro y lo escondió. ¿Cuál fue el resultado? Para ir más rápido, en la próxima batalla que Israel tenía con Jai, 36 hombres inocentes fueron muertos y el ejército de Israel avergonzado. ¿Qué sucedió con Acán? Él y su familia entera fueron ejecutados y todas sus posesiones quemadas. Él sembró viento y torbellino fue lo que cegó. ¿Tú piensas que vas a escapar? No podemos escapar de esta realidad. Cosechamos, hermano querido, en proporción con lo que sembramos. Aunque siempre cosechas más de lo que siembras, la cosecha se determina por la cantidad de la siembra. Pablo le habla a los corintios en el capítulo 9 versículo 6 y les dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, debemos entender esta ley, debemos ponerla en práctica y seremos bendecidos. Las leyes operan para cualquiera y son aplicables a todos, absolutamente a todos. Si un granjero rico y un granjero pobre siembran la misma cantidad de semillas en el mismo suelo, recibirán igual volumen de cosecha. No importa que uno sea rico y el otro sea pobre. ¿Me está siguiendo? Si un granjero negro y un granjero blanco siembran la misma cantidad de semillas, recibirán el mismo volumen de cosecha. O sea, las leyes de la siembra y la cosecha no son racistas, ni tampoco excluyen a nadie, ni hacen distinción entre sexo. No funciona así. Esto es para cualquiera, porque le sirve a cualquier ser humano. El que quiera activar esta ley de la siembra y la cosecha va a poder vivir de lo que Dios le dé. Lo que debemos tener muy claro entonces es que si usted no siembra nada, no cosecha nada. Por eso es que encuentra mucha gente: yo no sé por qué a mí me va mal. Y uno dice: ¿y qué has hecho? Nada. ¿Y cómo quieres que te vaya bien? O sea,
Suena tan obvio, hermano querido, que no merece ni siquiera que lo toquemos ese punto. Si alguien no siembra nada, no va a cosechar nada. Usted no puede esperar que Dios lo bendiga si usted no ha hecho nada. ¿Me sigue? Si usted no ha sembrado armonía, si usted no ha sembrado paz, si usted no ha sembrado buenas actitudes, si usted no ha sembrado buenas acciones, si no ha sembrado misericordia, la palabra del evangelio, entonces, si no la ha sembrado, es un árbol sin fruto. No hay cosecha sorpresa en el reino natural, ni tampoco hay cosecha sorpresa en el reino espiritual. No es que usted diga, no, es que de repente el Señor me va a sorprender y me va a bendecir. ¿De qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué lo va a bendecir? Entonces entendamos esto, hermano querido. Usted no puede esperar recibir de parte de Dios lo que no ha sembrado. Si quiere cosechar, entonces plante, siembre y hágalo en el lugar correcto, para que Dios lo pueda bendecir, para que Dios le pueda multiplicar. Yo puedo decir abiertamente, muchos hermanos que llevan conmigo mucho tiempo, hay cantidad de hermanos que llevan años. Escuchaba una hermana en la entrevista, llevaba algo de 21 años, 22 años, 23 años, 24 años, 25 años y así sucesivamente. Otros llevan incluso 28 años. Increíble, hermano querido. Y si yo le preguntara, hermano, ¿le ha bendecido Dios hasta este tiempo? Amén, dice. ¿Y por qué le ha bendecido? Porque hemos dado, porque hemos sembrado, porque hemos trabajado, porque hemos adorado, porque hemos orado, porque hemos cantado, porque hemos evangelizado. Por eso Dios le ha bendecido, porque usted ha hecho, en otras palabras, la siembra del Espíritu. Jeremías 4:3 dice: porque así ha dicho Jehová, o así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Ningún campesino prepara su tierra para sembrar sin saber antes qué es lo que va a sembrar. Y por lo que siembra, por supuesto, de antemano sabrá lo que él va a cosechar. Y también sabe cuándo podrá cosechar. Y sabe también qué hacer mientras el resultado de esa semilla se desarrolla. Si lo sabe, entonces el sabio campesino, en ese sentido, ¿cómo el Señor va a ser burlado? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre siembra injusticia, injusticia recibirá como cosecha. O sea, en este sentido, si el hombre siembra inmundicia, inmundicia recibirá, devastaciones, eso también segará. Eso es lo que va a suceder. El que siembra para la carne, robando, engañando, el resultado será corrupción para él, porque es el fruto de su siembra. Entonces, si nosotros actuamos y obramos conforme a la carne y nos ocupamos lamentablemente de agradar a la carne, tendremos como resultado una vida corrupta, sin fruto espiritual, sin amor, sin paz, sin presencia de Dios, más aún sin felicidad. Y por el contrario, seguiremos tristes, pobres y en soledad. Todas aquellas cosas, y lo planteo de esta manera, son cosas desagradables y que corrompen el alma humana. La Biblia entonces nos llama a que nos animemos y que hagamos bien. No importa qué parezca suceder, hagamos bien. Que siempre hagamos el bien, que hagamos el bien a los demás. ¿Por qué? Porque vamos a cosechar algo bueno. Solo tenemos que ser pacientes. No es que usted plante hoy algo y espere que al otro día haya nacido. No es así. Yo siendo muy niño iba con mi madre a plantar. Ella plantaba muchas cosas, tenía sus huertas. No era tan grande, pero tenía sus huertas. Plantaba cebolla, cebollino, plantaba papas, plantaba porotos, plantaba tomates, ají. Le encantaba eso.
melga por melga, tenía una de cada una y íbamos a plantar. Entonces cuando íbamos a plantar yo era impaciente y yo le decía a mi mamá: ¿Cuándo sale esto? No, hay que esperar, me decía. No me daba fecha y yo iba al otro día a mirar a ver. Nada. Hay que regar, hijo, me decía, hay que regar. Pero si no sale nada, pero hay que regarlo para que salga. Y así era, tremendamente impaciente. Entonces yo miraba un día, 2, 3, 4, 5. Cuando aparecía una matita decía: ¡ay! Y yo decía: ¿esta es de tomate? Sí, no hay ni un tomate. Somos impacientes, o sea, sembramos algo. Nosotros hacemos un favor a alguien y al otro día queremos que el Señor, ya hice un favor. ¿Somos así o no? Solo debemos ser pacientes y esperar. Tal como lo hace el sembrador cuando siembra, no ve el fruto inmediatamente, debe esperar que crezca y que madure para cosecharlo. Y si es paciente, a su tiempo disfrutará de la recompensa de su esfuerzo. La Biblia dice, y lo podemos decir, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué dice? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No tengo el tiempo para enseñar esta última parte, pero solamente como pasada, así rápida, ¿no? Si usted desmaya en lo que hizo porque no tiene la paciencia, va a perder el fruto. Dios no está obligado a darle porque no tuvo paciencia y desmayó. Muchas veces, hermano querido, el sembrador o al sembrar para bien no resulta muy placentero al inicio. No se ve un fruto inmediato porque todos queremos que algo resulte bien, ¿no? Pero además nosotros tenemos que entender que tiene que haber esfuerzo, tiene que haber trabajo y a veces tiene que haber sudor, incluso tristeza en medio de ello. Sin embargo, el fruto vendrá en su momento, y cuando eso suceda, entonces nos alegraremos y nos gozaremos en el resultado. Así que no tenemos que desanimarnos, sino continuar. Continuar. Me recuerdo una vez fui a predicar a una iglesia, y mi esposa se recordará, de las primeras iglesias que visitamos acá en Chillán, siendo solamente evangelista, y fui a predicar allí y no le gustó al pastor la predicación. Me dieron una ofrendita pequeña y recuerdo que el pastor va y me entrega la ofrenda en un sobrecito pequeñito y me dice: con ese mensaje te vas a morir de hambre. Era un pastor, yo era un evangelista, no tenía iglesia, no tenía respaldo, no tenía nada. Él tenía una iglesia detrás de él, así que sabía lo que estaba diciendo. Yo pude haberme quedado allí como el chavo, y haberme quedado pegado y no haber hecho absolutamente nada más. Pero fue al revés. Eso me dio más fuerza, más energía, más power. Y en vez de desanimarme, me dio más ánimo. Y yo dije: algo debe estar funcionando bien. Así que echamos adelante. Y recuerdo que, hermano querido, a cada lugar donde iba, a veces el rechazo era bastante grande, pero Dios se encargó de todo. Y Dios comenzó a prosperar la obra. Déjame terminar con este mensaje. Creo que debemos terminarlo. Usted no puede olvidar, hermano querido, que la medida de lo que siembra determinará la medida de nuestra cosecha. Por lo tanto, lo que yo hice fue sencillamente sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar. Y yo decía: ¿y cuándo va a venir la cosecha? No importa, cuando quiera el Señor darla. Y lógicamente ahora miro y dice: mire, 28 años después, mire, Dios mío, esta es una cosecha extraordinaria. Entonces en esto debemos entenderlo. O sea que si trabajo poco, si me esfuerzo poco, obviamente no tendré grandes resultados. Si yo quiero grandes resultados, ¿cuántos quieren grandes resultados en su vida? Yo tengo que hacer grandes cosas y tengo que confiar y creer que Dios hará lo que Él ha dicho que hará, pero yo debo esforzarme para que eso sea un hecho.
Debemos sembrar en la eternidad, no para la temporalidad. Porque mucha gente siembra por un rato y hay gente que dice: ahora voy a trabajar, ponerme las pilas, y después dice: ahora me toca descansar. Yo no he descansado en estos 28 años y no pienso descansar todavía. Un día predicando dije: hermano, le voy a dar mis mejores años al Señor, y yo creo con todo mi corazón que Dios hará algo mayor de lo que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, debemos sembrar abundantemente, porque Dios siempre dará recompensa. Seamos sabios y sembremos para el espíritu y no para la carne. ¿Sabe? Dios bendice todo aquel que siembra. Y si la siembra es en el reino de Dios, mayor recompensa recibirá, porque es una ley de Dios. Tanto esta ley está para toda persona, todo ser humano. El hombre que siembra allá afuera, esfuerzo, sacrificio, esmero por su negocio, su trabajo y todo aquello, recibe la cosecha de lo que está haciendo. Así también, si sembramos para el reino de Dios, con mayor razón veremos la mano de Dios obrar. Por eso la clave está en no cansarse, mantener la expectativa de lo que Dios puede hacer. Estamos sembrando, pero yo sé que Dios puede multiplicar mucho más esa cosecha de lo que nosotros hemos sembrado. Estamos sembrando 2 papas, pero vamos a cosechar 10. No sé si entiende. Y alguien dice: ¿por qué no hacemos una melga? Hagamos una melga y sembramos por lo menos unas 50 papas. Significa 5 por 4 serían 20, o sea, 200 papas. O sea, sembramos 20. Oh, Dios mío, ¿por qué no sembramos más? Hagamos 2 melgas. Hagamos 3, 4, 5, 6 melgas. O sea, mientras más sembremos, más cosechamos. Alguien dijo: ¿por qué no sembramos un saco? Y el otro de allá dijo: yo tengo otro saco. Y el otro de allá grita, dice: yo pongo otro. Y dice: ¿y para qué están poniendo sacos? ¿Para sembrar? ¿Y cuál es el motivo de sembrar? Tanto trabajo, tanto esfuerzo, regar después, desmalezar y todo eso. Sí, pero cuando vengamos a la cosecha y veamos las tremendas papas que vamos a cosechar, entonces dice: vale la pena el esfuerzo, porque la ley de la siembra y la cosecha es tanto en lo natural como también en lo espiritual. O sea, el tiempo que usted y yo invirtamos, hermano querido, en la presencia de Dios y proclamar el reino de Dios, será un tiempo precioso y será un tiempo perfecto de Dios. Y usted va a recibir lo mejor, la cosecha, los mejores frutos de la cosecha. Días atrás un pastor me decía: ¿cómo usted ha logrado tanto? Yo le dije: no he logrado nada. ¿Cómo eso? Me dijo: no he logrado nada todavía. Estoy recién empezando. Alguien dirá: este está loco. Siempre he estado loco, ¿sí o no, hermana Patricia? Desde que me conoció, hermano. Trato de ver los más antiguos acá, ¿no? Están desde el comienzo conmigo. Loco. Una iglesita pequeñita de 9x3 ahí, hablándole de radio, de televisión, de eso, de esto otro, de campañas, de un templo grande. Y los pobres hermanos decían: pobre hermano Hugo, se está volviendo loco. Pobre, hay que orar por él, hay que orar por él. Y ahora están aquí diciendo: oh, no estaba loco. Días atrás me preguntaba un hermano, me decía: pastor, ¿y ese templo tan grande? Dice: no, hermano, este es el templo chico. ¿Cómo? Ahí vamos a hacer el grande. Pero pastor, me dice, si ya con la gente que tiene es suficiente. ¿Y quién dijo que yo quiero tener gente? Yo le dije: yo quiero tener discípulos. Porque si es por gente, hacemos cualquier cosa para que la gente venga. Pero lo que queremos son discípulos, gente que entienda este principio de la ley y la cosecha, y que trabajen para Dios y que sirvan a Dios, porque de Dios recibirán recompensa, porque de Dios recibirán las promesas que Dios tiene para ellos.
Este es el tiempo, hermano querido, donde Dios quiere ver en sus verdaderos hijos una fe fortalecida, que se entreguen en sacrificio, aleluya, de amor al Señor, una dedicación total, una constancia, hermano querido, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de todo lo que nos viene de repente. Sean hijos conforme al corazón de Jesús, haciendo obras llenas de amor de Dios, sin desesperarse. No importa que no veamos los cambios en manera rápida, pero sabemos que esos cambios van a llegar. En ese momento, hermano querido, donde Dios quiere pulir y transformar a los hombres que en este tiempo estén dispuestos a servirle a Él, que estén dispuestos a dejar todo por el reino de Dios, a entregar lo mejor que tengan, a dar su mejor esfuerzo en sembrar lo más valioso, que es el evangelio de Cristo, para ver la gloria de Dios. Yo creo, hermano querido, que esto es un nuevo comienzo para ver la gloria de Dios. Aún no hemos visto nada. Así que yo te animo a no desmayar, a permanecer en medio de la tormenta, confiados en el Señor. Aleluya, la barca se está sacudiendo, pastor. Deja nomás, hermano, tranquilo, el Señor está en la barca. Y cuando el Señor está en la barca, de repente Él se va a poner en pie y va a decir: calla, y enmudece, y se acabó el escándalo. Deje nomás. Esto es lo que necesitamos. Tenemos que creer que el mayor respaldo es de Dios. Confiamos en Dios, confiamos en Él, creemos en Él. Por lo tanto, si entregas mayor tiempo, mayor amor, mayor compromiso, mayor dedicación, es mayor cantidad de bendiciones que recibirás de parte del Señor. No hallarás qué hacer con tanta bendición de Dios. Porque cuando buscamos agradarlo a Él, hermano querido, las cosas más increíbles suceden. Será una excelente calidad de cosecha. Aleluya. Nada de lo que hagas por la obra de Dios quedará sin recompensa. Recuerda siempre que Dios es justo. Qué maravilla, ¿no? Siembra en el Espíritu y por el resultado segarás vida eterna. Hay una batalla en los pensamientos. Claro que sí, pensamos, analizamos y nos damos vuelta allí, ¿no? Pero el deseo del Espíritu, hermano querido, es contra la carne, y la carne es contra el Espíritu. Ahí está constantemente esa lucha, y estos se oponen entre sí, dice la Escritura. Pero por medio del poder del Espíritu Santo podemos vencer esos deseos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice entonces que no heredaremos el reino de Dios si practicamos las obras de la carne. Y yo estoy seguro, hermano querido, que los que hoy estamos en este lugar queremos heredar el reino de Dios. Y en esto consiste, hermano querido, la justicia de Dios. En esto consiste la paz y el gozo en el Espíritu Santo, los cuales son frutos de una vida victoriosa. No estamos aquí porque estemos derrotados. No estamos aquí porque el diablo nos ha aplastado. No estamos aquí porque no tenemos problemas tampoco. Claro que los tenemos, pero Dios está con nosotros. Entonces, al cerrar este mensaje, yo no puedo dejar de decirlo. No puedes olvidar que lo que serás mañana depende de lo que hagas hoy. Lo que tú serás mañana depende de lo que hagas hoy. Por eso, cuando hablamos de la siembra y la cosecha, tú debes estar muy atento a lo que estás haciendo. Hoy día estás tomando decisiones que afectarán el resto de tu vida. Y es importante que siembres obediencia a la palabra de Dios, y cosecharás la santidad, cosecharás el poder, cosecharás la unción, cosecharás la autoridad de Dios. Dios promete, y Él lo promete que segarás. O sea, la cosecha que vendrá para ti es porque no has dejado de trabajar en su obra. Es porque no has dejado de servir al Señor en la obra de Dios.
Toda bendición, hermano querido, viene y proviene de Dios cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor. Esto no es por arte de magia, esto no es casualidad, esto no es algo que sucede porque simplemente tuvo suerte. ¿Qué suerte tiene este pastor?, dice alguien. No, esto es trabajo, esto es esfuerzo en la obra de Dios, y Dios lo recompensa llamando a gente, a personas, tocándolas, salvándolas, redimiéndolas, porque hay un trabajo hecho y Dios trae la cosecha de acuerdo a lo que hemos sembrado. Así que, hermano, el desafío de hoy es que tú y yo debemos seguir sembrando y no desmayar. No esperes resultados inmediatos. No, Dios a su tiempo dará el resultado y veremos la cosecha que vendrá y veremos lo que Dios va a hacer. Esto es solo el comienzo. Yo pensaba, usted pensó y muchos pensaron que la pandemia traía un problema serio a la iglesia, y posiblemente teníamos razón, pero simplemente lo que causó la pandemia fue que la fe de muchos fue puesta a prueba. Y hoy están en pie los que siempre confiaron en Dios. Con esto no decimos que los que fracasaron o fallaron o se desanimaron no van a ser levantados. Yo creo que usted y yo los vamos a levantar. Yo creo que usted y yo vamos a orar por ellos. Yo creo que usted y yo vamos a predicarles de nuevo el evangelio y les vamos a decir: hermano, levanta tus manos porque Dios está contigo y Dios puede ayudarte y Dios puede obrar en ti. Si estás desanimado, tómate de la mano de Dios, porque Dios aún sigue amándote y quiere hacer grandes cosas contigo. Así que, hermano querido, hoy nos tiene Dios este desafío para nosotros: seguir sembrando para cosechar de acuerdo a la siembra que hoy estamos haciendo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿A qué está dispuesto usted hoy? Alguien diría: bueno, yo estoy esperando que el Señor toque mi vida, que el Señor me hable, que el Señor me ministre. Haz lo bueno. Decídete a hacer lo bueno, y lo que hoy decidas será la cosecha que tendrás mañana. Porque si decides por Dios, entonces tú comenzarás a vivir para Dios y hacer su voluntad, y de esa manera Dios traerá una cosecha sobre tu vida, la cual bendecirá toda tu vida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy. Al predicar tu palabra hoy, Señor, y al ministrar a tus hijos y a tus hijas, sé, Dios eterno, que tú les has hablado, tú les has ministrado. Cada uno de nosotros, Señor, hemos vivido y experimentado muchas cosas en tu obra, pero cada una de ellas, Señor, ha sido un peldaño más, el cual nos ha llevado a subir, quizás con mucha dificultad, pero hemos visto tu gran amor y tu gran misericordia. Hoy, Señor, solo podemos darte gracias por todo lo que tú has hecho por nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, porque un día tomamos la decisión de servirte y de sembrar en tu reino y de sembrar en tu obra y de caminar a tu lado y de hacer tu voluntad y de entregar nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor sacrificio, aun cuando muchas fuerzas no habían, Señor, pero allí estaba tu mano levantándonos, animándonos, Señor, enfocándonos. Aún allí estabas tú, Señor, para poder guiarnos y dirigir nuestra vida a tu propósito. Señor, te damos gracias porque en esta noche, una vez más, esta palabra nos vuelve, Señor, a recordar que hay una ley de la siembra y la cosecha, y que cada cosa que hemos hecho para tu obra no quedará sin recompensa, porque, Señor, tú ves, aleluya, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas,
hijas el esmero, el sacrificio, el esfuerzo, el deseo, el anhelo de servirte, y tú traerás recompensa a su tiempo. Padre, bendice a tu pueblo, glorifícate en ellos, Señor. Ayúdales, oh Dios, que tomen decisiones por hacer lo correcto, que no desmayen, que no se cansen de hacer el bien. No importa que los demás no lo hagan, que ellos lo hagan, Señor, que siembren para cosechar el bien a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta noche que tu gracia divina, tu poder maravilloso sea obrando sobre ellos, que esta palabra cale hondo en sus corazones y que puedan, Señor, saber que tú eres Dios grande y poderoso. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.